Bueno, ¿cómo están? Saludamos a los que nos están mirando o nos mirarán algún día o nos están escuchando. Y a los que llegaron, es bueno verles que hayan disfrutado este veranillo. Bien, hoy titulé este corto mensaje, espero, porque ya me rezongaron que la última vez hablé 40 minutos, espero hablar menos. Sí, bueno, después me rezonga. Me rezonga más ahora que cuando era chico. Titulé Reacciones. ¿Qué es una reacción? No, es una reacción involuntaria, pero reaccionar, ¿qué es reaccionar? Escuchen lo que dice el diccionario. Lo que es una reacción humana. Es el reflejo de la actitud de una persona ante una situación o cualquier estímulo que reciba. ¿Está? No, Daniel, vos no aclaraste nada, lo aclaré yo. Les cuento una de las anécdotas de mis reacciones que puedo contar, porque tengo otras que no puedo contar. Yo fui joven, como dice el salmista, joven fui y he envejecido. Cuando era joven y tenía novia, que está acá sentada, que hoy es mi esposa, yo siempre tenía algo para andar para ir a visitarla, pero a veces cuando hacía mucho frío, iba en una motito, que en viento a favor y en bajada daba 80. Pero en invierno, yo tenía que pasar por el bajo de la tablada, camino a las tropas. Cuando llegaba ahí parecía que entraba un freezer. Entonces, hasta la moto temblaba, porque la verdad que hacía un frío. Entonces iba en ómnibus. Y un día me bajé del 409, que venía por Melilla, dobla por Pinta para ir a Lezica, y con las luces del ómnibus, porque ahora los ómnibus andan medio con luces medias apagadas. Antes eran una buena luz. Me bajé totalmente encandilado. Una noche que era una boca de lobo, todo eucaliptus. Lo único que veía era la cinta blanca del hormigón de la calle Melilla. Y los que caminan por donde no hay veredas, ¿saben cómo tienen que caminar en un camino donde no hay vereda? Contra el tránsito. Ver el vehículo que viene y no a favor, porque ahí se lo llevan puesto. Pero si uno va caminando en contra, ve que el vehículo se viene, se tira si tiene reacciones rápidas. Así es lento, marchó también. Me bajo del ómnibus y emprendo a caminar, iba a entrar por un caminito que Elba y Yeye conocen, que era la entrada a la fábrica de cartón que tenía mi papá, una herencia maldita que recibimos, bueno, pero gracias a Dios eso se fue. Y me bajo totalmente encandilado. Y voy caminando y de repente, ¡pum!, me topo como una persona. Y ¡pum! Al tipo no. Me salió a abrazarlo. Yo no sé quién se asustó más, si el tipo o yo. Porque realmente yo no lo vi al hombre. Imagínense, en la oscuridad lo abracé y el tipo dijo, ¡opa! Y yo le dije, perdoname, hermano. Ahora, yo no sé si él venía encandilado también. ¿Cómo no me vio que yo iba derechito a él? Bueno, el asunto es que esa es una reacción. Podía haber reaccionado de otra manera, pero se me dio por abrazarlo. Qué cariñoso yo, en la noche. Esa es una reacción espontánea. No lo pensé, fue lo primero que me salió. Y todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, reaccionamos de diferentes formas o maneras frente a un mismo hecho o un dicho de alguna persona. Frente a lo mismo, se reacciona diferente. Yo pensé en un montón de reacciones y hoy Raúl hablaba de una, del servidor del liceo, Giesi. Cuando vio todo eso, después la reacción que tuvo cuando vio los carros de fuego. Eso es una reacción. Cuando primera vez dijo, Señor, ¿qué haremos? Bueno, después se sorprendió. Pensaba, ¿conocen la historia de Jefté? ¿Qué había dicho Jefté? Que si el Señor le daba la victoria en esa batalla, el primero, esto es extraño, el primero que saliera a recibirle lo iba a presentar como un sacrificio humano, extraño.
¿Saben quién salió a recibirlo? ¿Quién salió? Su única hija. Imagínense la reacción de él. Dice que rasgó sus vestidos y le dijo a la hija, hija, me has hecho doler el corazón, pero él lo había ofrecido. No sabemos qué pasó, la Biblia no nos dice, pero qué reacción tremenda es cuando él ve que sale la hija a recibirlo y él había hecho esa promesa a Dios. Diferentes maneras de reaccionar. Está, como decía Daniel, la reacción impulsiva, que fue la que tuve yo, pero está la otra reacción que la pensamos y no nos tomamos tiempo, es en un instante. Nos recapacitamos y nos callamos o no decimos nada. Y menos mal, porque hubiera sido hacer el ridículo, un papelón o cualquier otra cosa, una macana grande hubiéramos hecho. Y eso también frente a al mismo hecho. Ahora, yo quería ir más bien a reacciones espirituales frente a lo que estamos haciendo hoy, al mensaje. Aunque ustedes no lo quieran creer, la persona que escucha y se va sin tomar una decisión, bueno, está tomando una reacción a lo que escuchó. Y vamos a ver las diferentes reacciones, por lo menos dos, de esto que pasó. Vamos a el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Es un acontecimiento realmente impresionante, algo sobrenatural. Hechos 2, versículo 1. Desde ya les digo que vamos a tener unas cuantas lecturas. Si me quieren seguir bien, si no, escuchen. Dice Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban pues en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Detengámonos por aquí y vamos a seguir con la lectura en un ratito. Diferentes reacciones frente a ese hecho sobrenatural que había ocurrido. Eso lo leímos en el versículo 4, cuando dice que ese viento, estruendo, recibieron el Espíritu Santo. Un acontecimiento que no había pasado nunca y fue la única vez que pasó, porque ahora el Espíritu Santo no hay que pedirlo, sino que lo recibimos cuando nosotros creemos en Cristo. En ese mismo momento recibimos el Espíritu Santo. Hay algunos que todavía predican que hay que hacer unas cosas especiales y reuniones y orar y para recibir el Espíritu, pero eso no es bíblico. El Espíritu, la Biblia nos dice y nos aclara bien que lo recibimos cuando creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. En ese mismo momento, el Espíritu nos bautiza en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y este hecho no pasó inadvertido para la gente que vivía por ahí.
y se juntó a la multitud. Vimos en los versículos 6 y 7. Y aquí utiliza una palabra que no se utiliza hoy. Solamente los gurises cuando miran el dibujito animado. La palabra atónito. ¿Quién usa la palabra estoy atónito? Nadie lo usa, es una palabra que se dejó de usar. ¿Qué quiere decir atónito? Bueno, vamos al diccionario, dice, persona que está sorprendida, asombrada o desconcertada ante algo poco habitual y no comprende lo que pasa ni sabe lo que está pasando. Está totalmente desorientado, está perplejo, está atónito. Y unos cuantos reconocían que lo que había pasado eran maravillas de Dios. ¿Por qué? Porque los escuchaban hablar a esos galileos sabiendo que no sabían ese idioma, en el idioma de ellos, materno iba a decir, materno y paterno, en el idioma que se habían. Por eso nombra allí varios lugares. Dice que había de varias regiones, Panfilia, Egipto, África, Cirene, romanos, etcétera, etcétera. Y los oían hablar en perfecta lengua, no en un glosario como se utiliza hoy en algunos lados, que se dice que se hablan lenguas y otros interpretan. Eran idiomas reconocidos. Y ellos estaban sorprendidos porque conocían que esas personas no sabían ese idioma, sin embargo, lo escuchaban hablar perfectamente a estas personas que habían recibido el don del Espíritu Santo. Ahora, fíjense en las dos reacciones. Había algunos que reaccionaron y dijeron, esto es maravilla de Dios. Pero están los otros que dijeron, están borrachos, están llenos de mosto. El mosto es el vino espeso. Después se le agrega agüita para hacerlo un poco más tomable. Y dice, están ebrios. Y qué interesante es que el apóstol Pedro no se enojó, sino que debido a ese hecho, seguimos con la lectura, en el versículo 14, Pedro va a aclarar qué es realmente lo que está pasando. Versículo 14 de Hechos 2. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hasta aquí por ahora, pero vamos a seguir la lectura un poquito más adelante. Pedro dice que es imposible que aquellos estuvieran ebrios, borrachos, porque era la hora tercera del día. ¿Qué hora es la hora tercera del día? Las 9 de la mañana. ¿Quién respondió? Muy bien, muy bien. Uno para cachito ahí, puntito. No, las 9 de la mañana. Por eso dice Pedro, es imposible que estén ebrios. Y sigue explicando que lo que había sucedido era algo que había profetizado el profeta Joel. Joel se nos dice que profetizó entre los años 830 820 antes de Cristo, más o menos. Y Pedro, aprovechando ese acontecimiento, va a predicar el primer mensaje del Evangelio, que es realmente impresionante. Seguimos la lectura, Hechos 2, 22 en adelante. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros,
con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a mis enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y presten atención a estos dos versículos. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. No creo que en ninguna campaña de estos predicadores de Billy Graham y Palau y todo se hayan convertido 3.000 personas a la vez y se hayan bautizado. Es impresionante lo que pasó con ese mensaje que entregó Pedro. Yo sé que fue extensa la lectura, pero era necesaria para ponernos en escena lo que está pasando. ¿Qué mensaje, hermanos? ¿Qué mensajes? Los que escucharon aquel mensaje vieron que tomaron hubo en ellos una reacción. Y aquí se utiliza, yo pongo subrayo, una palabra: compungir. Hola Belén, ¿cómo te fue? ¿Bien? Bienvenida. ¿Qué quiere decir compungir? ¿Hay gente que está compungida acá? No. Compungir, dice el diccionario. ¿Saben que a mí me gusta el diccionario? Compungir es estar apenado, estar muy triste. Es contristarse o dolerse de alguna culpa o pecado propio. Esta es una buena cosa que le pase a aquel que no conoce al Señor cuando escucha la palabra. Que se dé cuenta que es un pecador, que si no cree en Cristo está camino al infierno.
se compungieron de corazón. Y entonces hacen esa pregunta: varones hermanos, ¿qué haremos? Y allí Pedro les dice que deben de creer en el Señor Jesucristo como su único Salvador y que se bautice para perdón de pecados. El Espíritu Santo todavía no había venido como en ese día vino en tiempos anteriores. El Espíritu venía sobre alguna persona para algo en especial, pero luego el Espíritu lo dejaba y se iba. ¿Se acuerdan el caso de Saúl? Saúl no sabía que el Espíritu se había retirado de él, pero luego de Pentecostés, cuando la persona cree, como ya dije, recibe al Espíritu Santo en ese momento. Es impresionante la reacción que se puede tomar frente al mensaje del Evangelio. Ahora, a nosotros realmente nos preocupa que la persona que escucha el mensaje bien explicado de que nosotros somos pecadores desde que nacemos. El hombre no es pecador porque peca, peca porque es pecador. Y no hay otra forma. El Señor aclaró bien que lo que sale del hombre, ¿de dónde sale? De dentro del corazón. Dice el Señor, de allí salen las cosas. Y ahí narra un montón de cosas, ¿no? Los adulterios, los hurtos, las muertes y todas las cosas que el hombre lamentablemente hace. Salen del corazón. Algunos le achacan, bueno, mirá dónde nació, pobre, nació en la pobreza, entonces lo que lo rodea a esta persona lo lleva a hacer tal cosa. No, hay personas buenas en esos lugares y hay personas malas viviendo en rascacielos, porque no es el hábitat donde nos movemos lo que indica lo que hay en nuestro corazón. La persona es mala porque es pecadora de nacimiento, y esto lo traemos por culpa de Eva. Cuando Adán tienta a Eva, le dice, no pasa nada, podés comer tranquila. ¿Y quién dije yo? No, Adán era el esposo. Gracias, Daniel, me decía así, que no, pero no entiendo yo. Habla. Cuando Satanás tienta a Eva y le dice que no pasa nada, sin embargo sí que pasó, y entonces nosotros hemos recibido el pecado como una enfermedad congénita, ¿no? Fue pasando la humanidad hasta el día de hoy. Así que la persona que escucha el mensaje debe de, primera cosa, arrepentirse. Y miren, saben que el apóstol no, era profeta, Juan el Bautista. Cuando comenzó a predicar, ¿se acuerdan las palabras que utilizó? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3, 1 y 2. Ahora, ¿qué significa esta palabra arrepentirse, arrepentimiento? Porque es mucho más que limitarse a reconocer que se ha obrado mal, que uno pecó. Porque arrepentirse es un cambio de la manera de pensar y que también toca el corazón, que le brinda a una persona que se arrepintió una nueva perspectiva, especialmente de Dios, que no la tenía antes, porque no le interesaba agradar a Dios. Pero cuando la persona escucha lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por aquellos que son pecadores, y aquellos que están acá, que todavía no conocen al Señor, son pecadores y no se tienen que enojar por esto, porque la Biblia lo dice, no es un invento de los evangélicos. Los pecadores son aquellos que no quieren reconocer que Dios ha enviado a su Hijo, que nació en Belén, de la bienaventurada Virgen María, pero que creció y cuando fue hombre fue llevado a la cruz. Y Él murió por nuestros pecados, ocupó el lugar que tú merecías, que yo merecía. Por eso es importante el arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos. Yo me arrepentí cuando tenía 13 años. En ese día, a pesar de que yo me crié
en un hogar cristiano y había escuchado mensajes y mensajes y mensajes. Un día el mensaje fue para mí. Y allí me acuerdo que llorando me arrepentí, le pedí perdón al Señor y el Señor me perdonó. Y cuando el Señor nos perdona los pecados cometidos, los que pasaron y los que están por delante. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, como dice, de todo pecado. Qué maravilloso. Y qué poder tiene la obra de Cristo en la cruz. Pero tenemos que arrepentirnos. Y esto es lo que tiene que hacer cada uno cuando reconoce. ¿Alguno de los que está acá se arrepintió en serio de algo? Yo me arrepentí. Cuando dejé la escuela, a los 13 años vino mi padre y me dijo, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a estudiar o vas a trabajar? No, trabajar. ¿Qué me vas a hablar de estudiar? Y hoy estoy arrepentido. Hoy podría ser doctor grado 5, o ingeniero, no sé cuánto. Me fui mucho, sí. No me gustaba estudiar, pero me gustaba andar en el tractor y haciendo locuras. En Lezica me conocían por el loco del tractor, porque la verdad que los que me conocieron siendo jóvenes, acá hay gente que me puede decir que la verdad que era loco, en serio. Pero el Señor me cambió. Qué maravilla, ¿no? Cómo el Señor puede obrar en la persona. Claro, tuvo que gastar muchas limas conmigo, ¿no? Qué paciencia. Pero Dios tiene ese poder. Qué bueno sería que hoy aquí alguna persona se dé cuenta de su necesidad de Cristo. Que si sigue en ese camino por el que va, es un camino que va derecho al infierno. La Biblia dice, hay camino que al hombre le parece derecho, en su opinión, pero ese camino, dice, termina en la muerte, en el infierno. Qué bueno sería que hoy alguien se arrepienta y reciba al Señor Jesucristo como su Salvador. El Señor Jesús, cuando empezó su ministerio, también empezó con esta palabra, arrepentíos. Pero Él le agrega algo importante, arrepentíos y creed. Porque está bien, yo me puedo arrepentir, pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que creer. Y a veces es difícil creer lo que nosotros predicamos, yo lo reconozco, porque estamos predicando a alguien que murió en una cruz. Sí, Él murió en el lugar de cada uno de nosotros, pero Él no quedó en la tumba, porque dice, y hemos leído, como contó Pedro en esa predicación magistral, que Dios le levantó de los muertos al tercer día. Dice, la tumba de David la tenemos ahí, pero la tumba de Cristo está vacía. Él está en la gloria, a la diestra de Dios Padre, esperando el momento para venir a buscar a su iglesia, a nosotros, aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Saben, queridos, el arrepentimiento debe de movernos a actuar. Repito, el arrepentimiento debe de movernos a actuar. El Señor siempre discutía con sacerdotes, escribas y fariseos y siempre tenían algún entredicho. Y en cierto momento Él les pone una parábola que no la voy a tratar, solamente voy a mencionar el pedacito que viene de acuerdo con el mensaje. Dice que un hombre tenía 2 hijos, no es la parábola del hijo pródigo. Un hombre tenía 2 hijos y va al primero y le dice, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y el hijo, descaradamente, le dijo, no quiero. Tomá, no quiero. Pero, por eso me gustan los peros. Pero, ¿qué pasó? Después, arrepentido, fue. Al otro le dijo, ve, y dijo, sí, ya voy. Todavía está por ir. A mí lo que me interesaba es esto, porque esta parábola fue dicha pura y exclusivamente para el pueblo de Israel, pero podemos aplicar esta partecita. Dijo, no quiero, pero arrepentido fue. El arrepentimiento le movió a la acción. ¿Qué fue lo que pasó por su cabeza? No lo sé, pero se dio cuenta que había actuado mal. Muy bien. Todo esto que leímos hasta ahora y vimos es historia
que pasó y que nosotros podemos tenerla en este libro. Ahora vamos a aplicarla, porque es buena la historia, pero vamos a aplicar esta historia a nosotros. Y me voy a dirigir puro y exclusivamente a los que están aquí o nos están viendo por YouTube o por Internet o escuchando. ¿Cuál va a ser tu reacción o tu decisión en esta noche después de haber escuchado que Cristo murió por ti? Que vino pura y exclusivamente a buscar y a salvar a los pecadores. Y todos somos pecadores, nos dice en Romanos capítulo 10. No hay justo ni aún uno. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero hay una buena noticia. Dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo en la primera carta, capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y vaya que el apóstol Pablo hizo cosas tremendas, ¿eh? Sin embargo, un día Dios se le reveló a él y él llegó a decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Y se convirtió. Y aquel que antes perseguía a la iglesia fue perseguido por causa de Cristo y pagó con su vida el haber recibido al Señor Jesucristo como su Salvador. Cristo Jesús vino al mundo. Esta es la buena noticia para salvar a los pecadores. Así que, queridos, este es el mensaje. El que escucha y lo comprende y cree, arrepintiéndose de sus pecados y viene a Cristo, aún hoy, Él le puede salvar. ¿Cuál será tu reacción en esta noche? ¿Te vas a ir como viniste? ¿O vas a aprovechar este momento para decirle sí al Señor, para recibirle como tu salvación, como tu Salvador? Dice el profeta Nahum, Números, leí mal, Números 23:11, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará, por cierto. ¿Y qué dijo Dios? Dice el escritor a los Hebreos, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y un poquito más adelante, en el capítulo 10, en el versículo 31, dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Sí, para aquellos que no quisieron creer en Cristo. Sí que va a ser horrenda cosa. Pero para aquellos que hemos creído en Cristo, sabemos que nuestros pecados han sido perdonados. El evangelista Juan escribe en el capítulo 3 y en el versículo 36, el que cree en el Hijo, en Jesucristo, tiene vida eterna. Pero, acá hay otro pero, el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Querido, si no aceptas a Cristo, la espada de Damocles está sobre ti. De un momento a otro podemos partir, porque nadie tiene la vida comprada. Y si mueres sin Cristo, estarás eternamente perdido en el infierno, separado de Dios por la eternidad. Y termino con las palabras que Pablo y Silas le dijeron a aquel carcelero allá en Filipos, luego de aquel terremoto y que los presos estaban todos sueltos. Aquel hombre se dio cuenta que lo que había pasado era obra de Dios. Y entonces dice que pidiendo luz se arroja dentro de la cárcel y les dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta de Pablo y Silas fue bien concisa. No le dijeron, bueno, tenés que aprenderte la Biblia de memoria, tenés que hacer esto, no. Le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y esto es así. ¿Hay alguien aquí que quiere aceptar a Cristo? Hágalo hoy. Mañana puede ser demasiado tarde.
Que el Señor bendiga su palabra a nuestros corazones. Amén.